cuando viene esta columna siempre, pero en esta oportunidad más aún porque me llevó al liceo. Me llevó a este tipo de textos que uno aprende o aprendía en la época, estaban en la currícula y debe tener una explicación. Bienvenido, Martín. ¿Por qué está bueno estudiar la Divina Comedia? Muchas gracias, ¿cómo están? Buen día. Está bueno porque, por muchas razones, ¿no? Una, porque es la obra clave de ese momento histórico tan importante, ¿no? Que es el cambio de la Edad Media, del cristianismo a el Renacimiento, ¿no? La obra que condensa todo eso de alguna forma. Además, Dante es el padre de la lengua italiana, o sea, antes se hablaba en latín, ¿no? Exacto, y gracias a la Divina Comedia, a la Vita Nuova y otras obras de Dante y a Boccaccio también, el toscano, que es un dialecto, pasa a ser el italiano que conocemos, ¿no? Todo el mundo como el italiano. Todas las increíble cantidad de lecturas que tiene la obra, ¿no? De todo punto de vista, política, filosófica, religiosa, de todo punto de vista. Él que además era uno de los que peleaba por la separación en ese momento del Estado y la religión. Exacto, ¿no? Eso es clave, ¿no? Porque, bueno, hasta ese momento estaba el papado, ¿no? La iglesia con su poder, y por otro lado el imperio, que era el sacro imperio romano germánico, ¿no? Y estaba esa lucha de poder justamente de, bueno, el papa tiene que estar, la iglesia tiene que estar por encima de todo, o es el imperio o las ciudades-estado, ¿no? Se empezaban a ver esas discusiones, que como todo, no es ni un día para el otro, ni por la Divina Comedia. Y en una época en que el Papa tenía ejército, conquistaba ciudades. Por supuesto. Me parece algo tan fuera de mi razonamiento. Sí, estamos hablando Dante 1200, ¿no? Claro, o sea, sí, totalmente. Vital. Y bueno, y ahí se empieza a generar eso, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Vale la pena eso? Ese es el camino. Aparte hay una cantidad de pestes, ¿no? Era como una crisis muy grande, muchas guerras, en Europa Central más que nada. Y ahí, bueno, empieza a decantar ese pensamiento que dice, bueno, capaz que la iglesia tiene que ceder un poco de su poder a el imperio, las ciudades-estado, con el tiempo, lo que sea, y quedarse con lo inmaterial, con lo trascendente. Y esa es la postura que va a asumir Dante, ¿no? Entonces Dante, cristiano, católico, va a defender el papado, no va a ir ser contra de todo eso. De hecho, por eso la Divina Comedia, el infierno, el paraíso, no o sea, claramente. Pero él sí va a decir que tiene que ceder un poco de ese poder y que el Estado se encargue, que el imperio, las ciudades-estado se encarguen de lo trascendente, de lo mundano, de administrar, de las leyes y dejarle como el otro lugar a la iglesia. Y ese pensamiento que lo vemos hoy en día y puede parecer como ultra obvio, totalmente trillado, ¿no? En ese momento era revolucionario, y lo más loco es que Dante, ese pensamiento que es suyo y que es de varios, digamos, en ese momento, lo condensa en esa obra que termina condensando eso, ¿no? Todo lo que fueron los 1200 años de historia religiosa con esa creencia de el infierno, del paraíso, del castigo, donde la iglesia decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, ahora es el hombre, ¿no? No, a mí es la imagen que me quedó de aquella lectura de mi juventud fue eso de que lo peor no es el paraíso ni el infierno, lo peor el purgatorio. Claro. Y eso fue, te juro que fue como una visión moral para la vida, ¿no? Totalmente. Tan lejano en el tiempo y todo, que te regale eso. Mirá que el que está ahí en el medio es el que tiene las peores, después, ¿cómo es? Castigos. Sí, sí. Y aparte es algo que uno puede ser religioso o no ser religioso, y sin embargo esa idea del purgatorio, de nuevo, la tenemos todos, no está como instalado. Entonces, los círculos. ¿Por qué se habla de los círculos del infierno? Exacto. Por la Divina Comedia. Exacto. Y el peor está reservado a los traidores. Sí. ¿No? Entonces también esa de repente esa cosa, ¿no? Anoten. Anoten. No lo dijimos nosotros. Lo dijo Dante. Lo dijo Dante. Y Martín. Lo dijo Dante. Sí, después no nos digan, porque ustedes son... Bueno, pero esto que estamos hablando tiene que ver con la Divina Comedia, porque Dante lo que hace, más allá de todo, es dar su opinión de todo lo que a él le parecía sobre el lugar que tenía que tener la iglesia, el lugar que tenía que tener el Estado del imperio, los papas, los gobernantes. Entonces, él pone en ese círculo del infierno a distintos personajes históricos que van desde Aristóteles, Homero, Virgilio, hasta papas, ¿no? Cleopatra aparece también. Y bueno, y eso es Dante como despotricando o criticando de alguna forma, poniendo en su lugar a cada uno de estos personajes. Y también analizando los pecados, porque así como decimos, el peor es la tradición. Cada círculo tenía sus pecados. Exacto. Y sobre todo la forma en que lo describe también, ¿no? Que, de nuevo, sin haber, o sea, no hay que ni ser religioso, ni creer que existe, ni haber leído el Antiguo Testamento, lo que sea, para esa imagen que tenemos del infierno, de esos círculos, de los demonios, ¿no? El sufrimiento, una cantidad, bueno, hay distintos, cada círculo tiene sus características, es porque Dante lo escribió de esa manera, en el 1200,
Y así nosotros podemos no haber leído a Dante y sin embargo nos llega esa idea del infierno Tal por cual. otros artistas, ¿no? Por la tradición cultural que va pasando, un poco como hablábamos de Shakespeare. Muchas cosas que de repente que nos rodean, las damos, o de Freud, ¿no? Las damos como que son Sí, capaz que no lo universales. leíste, pero sabes que to be or not to be es to be or not to Exacto, be. porque alguien lo leyó y fue llegando y se va pasando como de generación en generación. Qué brutal. ¿no? ¿Cómo ese libro pudo tener tanta difusión, tanto éxito, si es un rebelde, vamos a decir? Bueno, fue un gran rebelde, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Hasta ese momento también hay que entender, la literatura era una literatura culta, en latín, y que solamente estaba reservada a los monasterios, las universidades y las clases más altas que podían acceder al latín. Entonces, si uno quería leer Aristóteles, si quería leer la Ilíada, o sea, era realmente muy poca la gente que podía acceder a esas copias que eran hechas a mano, ¿no? O sea, tampoco que uno puede ir a la librería, ¿no? Tener una biblioteca en su casa y conseguirlo. Y lo que hace Dante es, escribe su obra en el idioma vulgar, digamos, de italiano, que es el toscano. Y es porque lo que quiere es que eso llegue al pueblo, ¿no? Entonces él va a tratar temas religiosos, filosóficos, políticos, como los que aparecen en esa obra culta, pero en un idioma que el pueblo pueda leer y una forma que el pueblo pueda entender. Entonces ya tiene él esa vocación, ¿no?, de popularizar y que el conocimiento salga de las esferas de élite y que sea para todo Bueno, el ¿él mundo. no escribe también una especie de diccionario Sí, sí, del italiano? sí, exactamente. El que es de donde se basa todo. Sí, y aparte, muchas, o sea, como decimos, ¿no? El italiano como tal, como lo conocemos hoy en día, la base es justamente ese dialecto que se habla, que aparece, que Dante escribe la Divina Comedia, la Vida Nueva, ¿no? Y Boccaccio, otro autor de la época también, el Decamerón, que también lo escribe. Pero, sí. No. Te iba a preguntar. pero Pregunta. sí. No, para spoilear a la gente y contarle el final. Porque Bueno. yo no me acuerdo. Porque además creo que cuando estudias en el liceo te dicen capítulo uno. Canto 1, Canto uno, y sí. ya está. Primero, Y bueno. yo no sé si la terminé de leer. Yo No me acuerdo. Yo tampoco la leí toda, Ah, estoy segura que no. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el final? Es una obra- ¿Llega a ver a Dios? Sí, eso no era difícil, ¿no? También es cierto, ¿no? O sea, quizá ardua si uno quiere ponerse a ver quiénes Sí, son cada uno de es los complicado, papas, de los personajes. de Termina tanto- con Eros Ramazzotti cantando todos juntos. ¿En serio? Sí, con Eros Ramazzotti. Exactamente. Cosa más bella que tú. No, pero termina. Bueno, primero que nada son 100 cantos, ¿no? Son 100 cantos. Es un poema, ¿no?, de 100 cantos, dividido en 3 partes. Primero hay una introducción y después 3 partes. Cada una de las partes tiene 33 cantos. Entonces ya vemos que hay toda una lectura numerológica, esotérica. De hecho, hoy estamos hablando de esto porque no se sabe cuándo nació Dante. Se piensa que fue a partir de hoy hasta dentro de un mes, le podemos ir festejando el cumpleaños, porque no hay una fecha exacta. Se calcula por referencias en su obra, exacto, y de la astrología, ¿no? Que se dice que era de Géminis. Él mismo dice, ¿no?, que era de Géminis. Porque además muy bien, muy inteligente, él decía que la edad media del ser humano era los 35. O sea que la vida se calculaba 70, lo cual me parece muy bien. Lo cual me parece una vida... Pero- Sí, Un sí. coqueto que no, Sí. no tenemos su edad. No, Exacto. no la decía. Pero entonces, esos 33 cantos, ¿no?, son cada una de las 3 partes, que es primero ese infierno, el purgatorio y el paraíso. Él está acompañado, ¿no? Arranca y dice, estoy perdido en la mitad de la vida, en una selva oscura, ¿no? Y no encuentro la ruta, ¿no? Y se encuentra perdido porque le había escrito unos libros que tenían unos versos un poco ofensivos, qué sé yo. Entonces, es el propio Dante. Es la primera obra en la historia de la literatura que está desde el yo, que está en la primera persona. Mira. Hasta ese momento todo era narrador omnisciente, ¿no? Claro, porque es externo. él el que va caminando. Exacto, es el propio Dante el que le pasa todo eso. Entonces, en ese momento de desesperación, ¿no?, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Le pide a Beatrice, su amada del amor platónico, que también daría otro programa Beatrice. entero. Beatriz, que lo guíe. Y ahí aparece esa sombra, que es Virgilio, el poeta, ¿no?, y lo va a guiar. Entonces, van al purgatorio, van al infierno, van al purgatorio. Ahí ya Virgilio le dice, yo no te puedo acompañar en el paraíso porque yo no soy bautizado, entonces no te puedo acompañar en el paraíso. Y aparece Beatrice, nuevamente como ese hilo conductor, ¿no?, de ese amor platónico, porque nunca se llega a concretar, idílico, que lo motiva al Dante a salir de su oscuridad. ¿Nunca ¿no? se llegó a concretar? Nunca. Y en la vida real tampoco. De hecho, ella... Se murió Beatrice. Beatrice Marchesi. Marchesi joven. Se casó con un noble, no con Dante, se casó con un ¿Beatrice? noble. Beatrice, sí, a los 20 y poquito murió. Villarita Beatrice. Bueno, lo que pasa es que un poeta de esa época no tenía mango. No, tampoco. porque vos has traído mucho poeta acá que eran todos platónicos.
Sí, pasa Una mucho, cosa que no pasa se mucho. juntaron en Sí. los papeles y otra Sí. cosa que no se juntaron. ¿Qué quiere decir platónico según la... Según el... Claro. Bueno, platónico es- que algo pasó. ¿Decís? Por ese amor, y sí, ese amor así, él escribió, y ella lo lleva a recorrer Virgilio y ella, imagínate. Y que lo Para miraba mí de lejos. platónico es que uno de los dos no sabe que hay amor. O sea, el amor platónico de tal y el Puede otro no ser. está- ¿entendés? Como que hay uno de los dos que no sabe que hay amor. Puede ser. O sea, Puede ser, seguro sí. es eso, es como que nunca se concreta, ¿no? O sea, supuestamente el amor platónico es eso, ¿no? Es que puede ser o porque uno no sabe. ¿Eh? En el de Tania, sí, el amor platónico. En algunos casos sí. Platónico que es imposible. Exacto. No. Que es imposible que no se puede concretar, pero por otro lado es lo que lo va guiando, te va guiando ¿no? toda la vida como ese enamoramiento que tiene. Y al final van con Beatrice por el paraíso y cuando llegan al último canto, que es el empirio, que es el lugar donde está Dios, que donde no hay materia, donde están los ángeles, ¿no? Todo así como después de atravesar el infierno, que es terrible, el purgatorio, que tiene toda esta carga moral, ¿no? De la Diablo carga. tiene 3 cabezas también. Sí, Ahora tanto. estaba acordando. Sí. ¿Qué es lo que hace? Llega a esa luz y Beatriz le dice, yo no puedo llegar hasta ahí porque me ciega esa luz sí, espectacular Pero de Dios. Me llegó queda. hasta el último. O sea. Llegó hasta ahí. ¿Y quién le aparece para acompañarlo? ¿Quién? San Bernardo, un santo, que le dice, yo sí te puedo acompañar, no el perro, ¿no? Le dice, yo sí te puedo acompañar. Y el último canto está dedicado a la Virgen María. Entonces, de alguna forma, está esa cosa del amor platónico hacia Beatrice en los primeros momentos y al final ese amor platónico por una mujer terrenal pasa a ser ese amor por la Virgen María. Y el final, ¿no? No puedo seguir contando más, digamos, de lo que estoy viendo acá. El amor es lo que hace que se muevan los astros y el sol. Y ese es el fin de la Divina Comedia. Por eso tiene un final feliz. Mirá vos. ¿Y qué estarían diciendo ahí? Para alguien que mirabas de lejos, ponerla casi con Los Pensando en el amor Ángeles es platónico. mucho. Por ejemplo, si yo estoy enamorado de Madonna, tengo un Sí. amor Bueno, ahí va, platónico. Exacto. amor platónico. Porque nunca en mi vida me voy a cruzar siquiera con Madonna. Ahí está, Exacto. a eso me refiero yo con el amor platónico. O Madonna tuyo. Está difícil que No, Madonna estuviera si enamorada. Madonna ¿Por qué? viene. Ahora viene y me dice, estoy enamorado. Oh, Se acaba Ahí lo sería platónico. platónico. se acaba el platón. Sí, Sí. No trabajo nunca más en la vida. Bueno, pero el final, eso, es un final feliz. Entonces, más allá de que es eso, ¿no? La Divina Comedia uno la asocia siempre a las descripciones terribles del infierno, del purgatorio, todo lo que marcó también, ¿no? El mensaje un poco que quería transmitir. Dante la pensó como una comedia. De hecho, se llamaba solo La Comedia porque era esa historia con un final feliz, con un final esperanzador. Vino tiempo después Boccaccio y le puso lo de la Divina Comedia porque justamente todo lo que hablaba ahí era como divino, ¿no? De ahí Era- salió el ¿qué mete Boccaccio vos? y metió un Boccaccio, que aparte él tenía su propia obra, que es el de Camerón, que le hizo Boccaccio. después, sí, Boccaccio, que está en Netflix. Pero bueno, todos conocemos Ay, esa obra. no, ¿Qué obra? ¿Qué está en Que está en Netflix, una versión. Sí, Boccaccio está en Netflix, lo pueden ver. Boccaccio, autor de El de Camerón, porque son 100 relatos también, es un poco costumbrista de la época, esa florentina, también del Renacimiento y demás. Y ahora en Netflix hay una adaptación, una adaptación de época todo, de esa obra que se llama El de Camerón. Ah, mirá vos. Sí, no la vi, pero es una forma quizá de acceder a ese mundo de nuevo, ese paso entre el mundo medieval y el mundo renacentista. Si de repente no queremos leer la Divina Comedia, no queremos leer El de Camerón, se puede ver esa serie que no la vi, pero bueno, está ahí en Netflix. Podemos recomendarla, sin haberla visto. Y está bueno también poder hacerla. Es la El que quiera comparación. leer o recordar aquellas 4 fotocopias que te daban en el liceo, que fue las que leímos, de Quijote, Claro. de la Claro, Divina bueno, Comedia, de la Biblia. El Quijote es otro que nunca terminé. Bueno, lo mismo, ¿no? No Pasa sé que- cuál es el ¿Y la final. Biblia? ¿De a poco? No, Yo leí El tampoco. Cantar de los Cantares, pero es hermoso El Cantar de los Cantares, pero la Biblia no la leí toda. No, El Quijote, ¿te acordás que al final muere? no, que me voy a acordar. A ver, Pero el que muere contame. es Alonso Sancho. Quijano, No. es el personaje. Él antes tiene como una epifanía y se da cuenta de que se había vuelto loco, de todo lo que había dicho, etc. Y después, cuando muere, muere Quijano, o sea, muere la persona. Entonces, de alguna forma, todo eso que pasó no es ese tipo que se volvió loco y listo, sino fue como una vida que él vivió y el que muere es la persona. El Quijote nunca muere, de alguna forma. Ah, Me encantó. Mirá vos. ¿Qué estará aquí? No. Me muero por saber qué está Es que es diciendo muy por ahí. interesante la cual. No, Yo no. escribí un capítulo del Quijote. ¿Cuál? En el liceo y gané un concurso y todo. ¿Lo representaste? No, ¿Lo escribiste? Lo escribí. O sea, la tarea era esa, escribir un capítulo del Quijote como si fuera
del Quijote, en el mismo estilo y todo, y gané un concurso. Bueno, eso también es difícil por el español, ¿no? O sea, Sí, ese español por todo. castizo, claro. La forma de todo. Bueno, y la todo. forma, sí, total. Bueno, acá también, ¿no? O sea, Dante es eso, es un maestro de la forma, por algo el italiano lo toma ahí del toscano. Qué maravilla todo esto de todo lo que hizo para el lenguaje, de todo lo que hizo para la literatura y todo lo que hizo también para los valores, la religión, la historia en sí. Así que preciosa columna, Martín. Total, muchas hay gracias. lecturas hasta de Dante socialista. ¿No? O sea, claro, porque dice, claro, Dante defendía la separación, ¿no? La iglesia por fuera y de alguna forma es el Estado que se ocupa ¿no? del pueblo. Entonces, hay lecturas, como le digo, podemos estar 10 programas, ¿no? Hablando de todas las lecturas que tiene la Divina Comedia, pero bueno, como una introducción, esto. Vos decís algo tan obvio como la separación de la iglesia, pero en Argentina está unido todavía. Sí. Bueno, en fin, muchas gracias, Martín. Muchísimos lugares. Muchísimos lugares. Muchísimos lugares están todavía. Al final era Foca Dante.